importante. ¿De qué trata ese tema? El miedo. Del miedo. ¿Que no debemos de tener? Miedo. ¿O sí debemos de tener? También. Sí. Ah, ¿verdad? Hay algo a que sí le debemos de tener miedo. ¿Qué es? No, Del pecado. al pecado. Muy bien. Y no le debemos de tener miedo a... Dios. Adiós. Muy bien. ¿A ustedes les di Biblia? Córrele uno por su Biblia. ¿Vale? Ya saben dónde. Si no, échense un chimpampú, papel, tijeras, no sé cómo se llame. No, aquí hay unas mejor para que... ¿Sí? Pero Bueno. hay que venir Miren, con su Biblia. les presto este. Ya, así que no se les olvide su Biblia. Pero, ustedes no tienen, ¿verdad? ¿Nuevos testamentos o Biblias? No tienen, ¿No ¿verdad? tienes Biblia, amiga? En tu casa. ¿Sí tienes Biblia, Jaque? Está bien allá. ¿Tienes Biblia? A ver, toma una. Bueno. Ya hay que traérselo. Kikio, ¿tienes Biblia? Hay que traérselo, ¿vale? Bueno, vamos a estar viendo entonces el tema. ¿Sí? Vamos a continuar con la serie que estábamos tocando hace 8 días, la serie de la liberación bíblica de la contaminación de la carne y del espíritu. ¿Verdad? Esa es la serie que estamos viendo. Vimos la introducción que tiene que ver con el principado del miedo. Y vamos a continuar con el miedo. En algunos casos es falta de fe. El miedo en algunos casos es falta de fe. Bueno, en Proverbios 9:10, lo leímos, dice, ¿cómo comienza? ¿Alguien se lo sabe ya de memoria? Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Pero habíamos visto que el temor en esa porción de la Escritura no era de tener miedo, sino era reverencia a Dios. Entonces, el principio de la reverencia a Dios es la sabiduría. Y eso lo definimos muy bien. Pero muchas personas le temen a Dios. Y a Dios no le debemos de temer, debemos tenerle reverencia. A lo que sí le debemos de temer es al pecado. Y continuando bajo esa línea de pensamiento, hoy vamos a ver que no le debemos de temer a Dios porque fuimos creados para amar a Dios, no para tenerle miedo. Marcos 12 del 30 al 31 dice de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Fuimos creados para temerle a Dios entonces? No. Fuimos creados para amar a Dios. Por eso no lo debemos de temer, debemos reverenciarlo. Es muy importante esta parte que lo entendamos, porque vamos a entrar en la manera en que el miedo en algunos casos es falta de fe. En la mañana venía platicando con mi esposa y me venía explicando que en el cerebro hay una glándula que se llama amígdala, que es diferente a las amígdalas que tenemos en la garganta. Y que esa glándula, cuando hay miedo, causa dos reacciones. El primero, que te muevas. Y el segundo, que te quedes paralizado. Y ella me contaba, con tu permiso, amor, que de niña, su papá en el carro, pues la pisó en el pie. Y su papá tuvo miedo. Y generó una reacción. O se movía o se paralizaba. ¿Qué creen que pasó? Se paralizó. Y ahí dejó el carro encima del pie de mi esposa. Así. No supo qué hacer. Hasta que alguien lo movió y ya movieron el carro. Eso genera el miedo. Esa glándula que está en la parte del cerebro genera, o te paraliza o te hace que te muevas. Déjame decirte que el enemigo, Satanás,
lo que causa en ti es paralizarte. Quedarte así. Si en la noche de repente tienes una preocupación, te va a dejar sin sueño, te va a paralizar. Si en el día tienes miedo, te va a paralizar. Si tienes que hacer algo y por miedo no lo haces, te paralizó. Pero la verdad os hará libres, dice la Escritura. Y la verdad lo que hace es darnos libertad y nos liberta de las cadenas del enemigo. La verdad, la palabra de Dios, hace que nos movamos, hace que estemos en constante movimiento. Muchachos, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Que el miedo no nos paralice. Acuérdate que fuimos hechos para amar, y el amar es acción. El amar es hacer. El amar es un verbo. El amar no es un artículo. El, la, los. Hay que movernos. Bueno, la palabra griega deilos en el Nuevo Testamento es traducido como miedo. Bueno, si saben sus Biblias, las Biblias se dividen, bueno, una Biblia completa se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que yo les estoy regalando es el Nuevo Testamento, que fue traducido del griego a nuestra lengua española. Bueno, analizando el griego original, la palabra griega del deilos significa tener pavor o ser infiel. El miedo es ser también infiel, es falta de fe. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin fe y el miedo ha entrado a nuestra vida? ¿Cuántas veces andamos caminando y el miedo nos quita la fe? Por eso miedo también es falta de fe, es ser infiel. ¡Cuidado! No seamos infieles a Dios. Es muy importante esta parte porque a veces el miedo se convierte en un pecado por ser infieles. Híjole, Señor, perdóname porque estoy teniendo miedo, estoy siendo infiel, falto de fe. Cuando tú tengas miedo de algo, piensa esto, es no tener fe. Es ser infiel. No sé, hace 8 días les decía que muchos muchachos le tienen más miedo a perder su celular hoy en día, ¿verdad? Pero es muy diferente a lo que vamos a ver hoy. Mateo 8:26 es la historia, ¿no? Donde había una tormenta en el mar. ¿Sí? Y todos tenían miedo y Jesucristo estaba durmiendo en la barca. Allá en el Istmo de Tehuantepec, cuando mis papás me llevaron de niño, en el Mar Muerto, que le llaman así, que es una parte donde entra el mar del Pacífico a una laguna, pero es más que una laguna, es gigante, parece un mar, le llaman Mar Muerto. Entra el mar. Ahí se produce el pescado, se produce el camarón en abundancia, pero eso te llega por muchos kilómetros, te llega aquí. Y de repente ya te llega aquí y de repente ya te tapa. Porque no hay olas, te llaman el Mar Muerto. Entra el mar vivo del Pacífico como una laguna y no hay olas. Estando ahí, nosotros decimos, vamos a la isla. Y fíjense qué curioso, hasta podría... podría dar una lección. Queríamos ir a la isla del diablo. Más allá de la isla del diablo queríamos ir porque teníamos que atravesar de este extremo a ese extremo y la isla del diablo estaba acá y queríamos ir a la barra. Teníamos que atravesar la isla del diablo. Nos subimos, íbamos a mitad de camino, veíamos cómo íbamos pasando la isla del diablo. Ay, la isla del diablo y sus historias y que no, que allá roban, que allá hay tigres, que allá matan, que allá se aparece el charro, que se aparece la niña, que no sé qué. Y de repente cambió el tiempo.
Se oscureció, vientos fuertes, la lancha empezaba a brincar, todos se agarraban, el agua entraba. Como en ese tiempo mi papá llevó un invitado de su trabajo, y este invitado era muy valiente, se puso en la punta de la lancha. En uno de esos momentos que brincó, ¡pum! Dijimos, ya valió. Porque si cae y pasa por abajo, pasa por abajo de la propela de la lancha, lo va a hacer cachitos. Y sí, ¡pum! Cuando vimos, estábamos esperando que apareciera el agua manchada de sangre, ¿no? Ay, no, ya apareció por allá, amigo. Gracias, Señor. Ese tipo de tormentas, donde yo tuve mucho miedo, porque era la primera vez, me agarraba con fuerzas. Ese tipo de tormentas es la que vivieron los discípulos con Jesús en el mar de Galilea. Algo parecido al mar muerto. ¿Pero qué creen? Jesús dijo algo muy importante. Todos teníamos miedo. Yo tenía miedo en esa lancha. Los discípulos tenían miedo en esa lancha. Pero Jesús les dijo, hombres de poca fe. Se levantó en medio. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y él ordenó y calmó los vientos. ¿Por qué? Porque la fe de Dios, de Él es la fuente de la fe, de Él mana la fe, de Dios mismo, que es Hijo también, Jesucristo. Mateo 4:40, otra vez estaban en el mar, pero Jesús se había adelantado, les dijo, los dos del otro orilla. Pero de repente volvieron a pasar esa situación y Jesús venía caminando en el mar. Imagínense. Todos se sorprendieron y dijeron, ¿Mateo qué? Marcos 4:40, perdón. Ah, ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Sí lo encontraron? Sí. Eso. A ver. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Eso. ¿De qué historia estamos hablando? ¿Por qué les dijo eso Jesús? A ver, para arriba. Así, a ojo de águila. La misma que nos está diciendo. Eso. Dos partes de la Biblia que mencionan el mismo hecho. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes falta de fe? El miedo viene a causa de la ausencia de la fe. Qué tremendo. A veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida que el miedo viene a ausencia de la fe. Yo he tenido miedo. Pero la palabra como hoy me recuerda que no debo de tener miedo. Yo no sé qué estás pasando en tu hogar, yo no sé qué estás pasando en la escuela, yo no sé qué estás pasando en el trabajo, no sé qué estás pasando en tu vida personal. Pero a lo mejor hay algo que te está quitando la fe. Hay algo que te está metiendo miedo, que te está amedrentando, que te está dando pavor, que tienes un sentimiento de estar asustado. No lo sé, hay algo. Pero Jesús está definiendo en esta manera que tener miedo es tener ausencia de fe. Vamos a ver 4 ejemplos donde por miedo hay falta de fe. Primero, falta de fe relacionados con la vida. Mateo capítulo 6 del 25 al 34. Mira, muchas veces decimos qué voy a comer, qué voy a vestir, de qué voy a trabajar. Híjole, y eso a mí me pega también como hombre. Sobre todo, ¿verdad? Como hombres para proveer nuestra casa,
para proteger a la familia. Híjoles, el miedo está ahí, relacionado con la vida, con los quehaceres de la vida. ¿Alguien lo quiere leer? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la falta de miedo en lo relacionado con la vida. La falta de miedo, en la falta de fe, perdón. Mateo. Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Y ese es el reflejo del miedo. A ver, adelante. Un valiente, eso. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Más que el alimento. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¡Wow! ¡Wow! Nos acaba de describir como humanos, ¿verdad? Él está hablando de necesidades. Dice el Señor ya sabe estas necesidades. N necesidades. Y vamos a ejemplos tan sencillos que a veces le perdemos el significado. ¿De dónde salió este pantalón? Bueno, pues Dios no te ha abandonado. ¿Tienes pantalón? Es una necesidad. No, un regalo, una compra, un préstamo. Bueno, pero tienes pantalón. ¿De dónde salió ese zapato? ¿Del trabajo o un regalo? Dios no te ha abandonado. No tengas miedo, no tengas miedo. ¿De dónde salió esta hacienda? ¿De Dios? Él proveyó. Y cada cosa, si nosotros nos podemos analizar, yo podría decir, Daniel, ¿de dónde salió esta corbata? Gracias, Dios. Ponte a pensar en este momento que lo que tienes en casa, lo más insignificante, no necesitas tener una cuenta de banco, no necesitas tener un paquete de dinero, un carro, lo más insignificante. Dios te está demostrando que no debes de tener miedo. Él está ahí contigo. Siguiente. Lo relacionado con el peligro. Mateo capítulo 8, del versículo 23 al 27. Yo estoy aprendiendo, la verdad, también con ustedes, ¿eh? Mi fe va aumentando. Si tenía falta de fe, mi fe va aumentando. Y voy perdiendo miedo. Lo relacionado con el peligro. Mateo capítulo 8,
versículo 23 al 27. ¿Alguien más que lo quiera leer? A ver, adelante. Fuerte. Y entregado él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y hizo grandes bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En tiempo de lluvia, junio, julio, agosto. O cuando se vienen los vientos y la lluvia fuerte, ¿no? Yo te desafío a que vayas al Oro y te vayas a la presa Brockman, rentes la lanchita y te metas ahí en medio. Ahí en la lluvia, en los truenos. ¡Pah! Y ahí métete y quédate ahí por unas horas a ver qué experimentas. Y si sientes miedo, te vas a acordar de las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Yo controlo vientos, yo controlo aire, yo controlo todo. Dios tiene el control de todo. Colosenses 1, 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, son dominios, sean principados, son potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué vamos a tener miedo si Él creó todo? ¿Debemos de tener miedo ante el peligro? No debemos de tener miedo. Claro está, ¿verdad? No nos vamos a paralizar. Nos tenemos que mover. Pero movernos en fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es dinámica. No tengas miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué peligro hay en tu vida? ¿Enfermedad? ¿Angustia? ¿Qué peligro hay? No temas. Tenemos un Dios vivo, fuerte y poderoso. Siguiente, lo relacionado con hacer milagros. No temas. No tengas falta de fe en que se realicen milagros. A ver aquí, ¿a alguien le ha pasado un milagro en la vida? ¿Quién? Nosotros muchos. A ver, cuéntenos uno. Uno así que nos deje. Lo que dice de comprar esta hacienda Un milagro. fue un milagro porque realmente nosotros no andábamos buscando haciendas ni con la ambición y Dios la puso en nuestro camino y a pesar de que alguien nos dijo, no, mucha fe hermanito, mucha fe, ¿no? Como burlándose de que pudiéramos comprarlo y por gracia de Dios. Por eso siento que es un milagro, no por Amén. nuestra gran capacidad financiera, por nuestra inteligencia, por gracia de Dios. Wow. Y esos son los milagros, cuando ves la gracia de Dios en tu vida. Amén. Yo también les quiero contar un milagro. Tener a mi esposa y a mi nena. La verdad es un milagro para mí y le agradezco a Dios. ¿Cuál es tu milagro? Déjame decirte que Dios ha hecho milagros en tu vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo ha hecho milagros. ¿Alguien más quiere contar un milagro? Bueno, no me presenten a milagro, ¿verdad? Porque, no, cuenten un milagro. Yo sí le... Mi tía. Mi tía milagro, ¿no? Es un milagro, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie más? Bueno, Yo. adelante.
Cuando yo era chiquita, a mí siempre me había gustado cantar, pero la gente me decía, tú cantas bien feo, no cantes. Y yo veía a la gente en el templo cantando al frente. Todavía no existían los grupos de alabanza, pero con el hecho de que estuviera al frente yo quería estar ahí. Y yo muchas veces me enojé y le dije, Dios, yo ya no te voy a cantar nunca. Yo tenía 6 años, ¿no? No te voy a cantar ya nunca, pero nunca podía dejar de cantar. Entonces, cuando entendí lo que Dios quería para mí, me puse a orar ya como a los 14 años y yo sufría mucho porque mi propia mamá me decía, cantar no es lo tuyo, hija, ya deja eso, la música no es lo tuyo. Tú vas a predicar porque eso lo haces bien, pero no debes cantar, ya resígnate. Y yo un día me puse a orar y dije, Dios, si tú me hiciste para predicar, yo lo acepto. Pero tú entiendes también los deseos de mi corazón. Dice en la Biblia que tú escuchas los anhelos de nuestro corazón. Y mi anhelo es cantar. Y entonces, en ese momento, sentí algo que se abrió en mi garganta. Y a partir de ese momento pude cantar. Amén. Cuarto y último, lo relacionado con la comida. ¿Sí leyeron la parte del milagro? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. ¿Saben qué? Hasta comer. Hasta comer. 16. A veces hay falta de fe en los hombres. 16. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Hasta en comer se demuestra a veces en los hombres la falta de fe. ¿Qué dice, amigo? Dice, llegando sus discípulos al otro lado se había olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo esto, dice, ¿por qué nos trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Como es en que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay 2 lecciones ahí que les dio Jesús. Primero, la última les dijo, guárdate la levadura de los fariseos, guárdate de la religiosidad, guárdate del falso cristiano, del